El hombre lobo de Roma. Roma, la ciudad eterna, siempre ha sido un lugar de historia y misterio. Sin embargo, en las sombras de sus antiguas calles y monumentos se esconde una verdad oscura que pocos conocen. Marco siempre había sentido que algo no encajaba en su vida. Desde joven, experimentaba extrañas sensaciones durante las noches de luna llena. Un deseo incontrolable de correr, de aullar, de sentirse libre. Al principio, pensó que eran simples sueños o fantasías, pero con el tiempo, los síntomas se hicieron más evidentes. Una noche, después de un episodio particularmente intenso, Marco despertó en un callejón oscuro, cubierto de tierra y hojas. Sus ropas estaban rasgadas y su cuerpo presentaba marcas que no podía explicar. Fue entonces cuando comprendió la verdad. Durante las noches de luna llena, se transformaba en un lobo. Desesperado por entender su condición, Marco comenzó a investigar. Descubrió que Roma, a pesar de su apariencia moderna, aún conservaba secretos ancestrales. En las catacumbas y criptas de la ciudad, se hablaba de una antigua orden de cazadores de hombres lobo que había existido durante siglos. Decidido a encontrar respuestas, Marco se adentró en las profundidades de Roma, buscando a aquellos que pudieran ayudarlo. Fue entonces cuando conoció a Helena, una historiadora especializada en leyendas urbanas. Ella le reveló que la orden de cazadores aún existía, operando en las sombras para proteger a la humanidad de criaturas sobrenaturales. Juntos, Marco y Helena se unieron a la orden, enfrentándose a otros hombres lobo y desentrañando oscuros secretos que amenazaban la paz de Roma. A medida que avanzaban en su misión, Marco aprendió a controlar su transformación y a utilizar sus habilidades para el bien. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Una nueva amenaza surgió en las sombras, una secta secreta que buscaba liberar a los hombres lobo de su maldición y desatar el caos en el mundo. Marco y Helena, junto con la orden de cazadores, se prepararon para enfrentar el desafío más grande de sus vidas. La lucha entre la luz y la oscuridad continuó, y Roma, con su rica historia y misterios, se convirtió en el campo de batalla donde se decidiría el destino de la humanidad. La caza comienza. Roma, a pesar de su aparente calma, nunca había dejado de esconder oscuros secretos. La ciudad de los papas y emperadores, hogar de siglos de historia, era también el centro de un conflicto mucho más antiguo. La lucha contra aquellos que se alimentaban de carne humana bajo la luz de la luna llena. Marco, ahora más consciente de su propia naturaleza, se adentraba más en el misterio que envolvía su transformación. Cada noche de luna llena, la bestia dentro de él se despertaba con una furia incontrolable, y las consecuencias de sus ataques se volvían cada vez más devastadoras. Helena, con su conocimiento profundo de las antiguas leyendas, había comenzado a enseñarle a Marco cómo controlar su cambio. Ella le habló de la Orden de los Cazadores, un grupo secreto de élite que había jurado proteger a la humanidad de las criaturas sobrenaturales. Pero más importante aún, le reveló que su maldición no era un accidente, sino el resultado de una serie de pactos oscuros entre humanos y entidades lobunas que se remontaban siglos atrás. El mal que llevas dentro tiene raíces mucho más profundas de lo que imaginas, le explicó Helena una tarde, mientras recorrían las ruinas de un templo romano abandonado. Las sombras de los árboles se alargaban mientras el sol comenzaba a ponerse, creando un ambiente sombrío y misterioso en el lugar. ¿Por qué Roma? ¿Por qué esta ciudad?, preguntó Marco, sin poder comprender completamente las conexiones entre su destino y la ciudad en la que había nacido. Roma, como muchas otras ciudades, está construida sobre antiguas reliquias y símbolos que los cazadores de lobos han protegido durante siglos. La lucha contra estos seres no solo ha ocurrido aquí, sino a lo largo de toda Europa. Sin embargo, lo que diferencia a Roma es su historia. Los pactos entre hombres lobo y seres sobrenaturales siempre han tenido una conexión con la ciudad. Es como si la ciudad fuera una puerta a otro mundo, o tal vez una prisión. Marco frunció el ceño. Su mente estaba llena de preguntas, pero ahora no había tiempo para dudas. Había personas que dependían de él, y su destino estaba atado al futuro de aquellos que habitaban en la oscuridad. La noche caía rápidamente,
y con ella, la caza comenzaba. Esta noche, vas a enfrentarte a tu primer desafío real, le dijo Elena con voz firme. La orden te ha elegido. Es hora de que seas un cazador de verdad. Ambos se adentraron en las catacumbas de Roma, un vasto laberinto de pasajes subterráneos donde se decía que las criaturas de la oscuridad se refugiaban. Marco podía sentir el latido de su corazón acelerado, y la transformación comenzaba a acercarse. El poder en su interior lo invadía con una sensación de furia y hambre, pero sabía que debía resistir, al menos hasta encontrar a las criaturas que acechaban en la oscuridad. De repente, un rugido profundo y bajo resonó en el aire, y Marco se detuvo en seco. No era humano, ni siquiera una bestia común. Era un lobo, pero algo diferente, mucho más antiguo y peligroso. La criatura apareció ante ellos, sus ojos rojos brillando con una furia insaciable. Era un lobo enorme, mucho más grande que cualquier criatura que Marco hubiera enfrentado antes. «Es hora de probar lo que has aprendido», dijo Elena en un susurro, mientras sacaba una daga afilada de su cinturón. «Tienes que detenerlo antes de que destruya todo a su paso». Marco respiró profundamente y cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a transformarse. Su corazón latía más rápido, sus garras comenzaban a formarse, y su mente se llenaba de imágenes de violencia y caos. Pero, en lo más profundo de su ser, recordó las palabras de Elena. Control. Debía mantener el control. No podía permitir que la bestia lo tomara por completo. El lobo gigante avanzó hacia ellos, sus dientes expuestos, y en ese momento, Marco saltó. No se trataba solo de una lucha física, también era una batalla interna. Marco luchaba contra el ser que se encontraba dentro de él, y contra el monstruo que estaba delante de él. La pelea fue brutal. Los colmillos del lobo cortaban el aire, pero Marco los esquivaba con agilidad. A medida que la batalla continuaba, Marco sentía una conexión con el lobo. Sabía que esa criatura también había sido víctima de su propia maldición, aunque no de la misma manera que él. No era solo un animal, era un ser que había sido corrompido por fuerzas mucho más oscuras. Finalmente, con un golpe preciso, Marco logró derribar al lobo. La criatura cayó al suelo, jadeando, pero no estaba muerta. En su última mirada, Marco vio algo en los ojos del lobo, un reflejo de su propia desesperación. «No somos tan diferentes», murmuró Marco mientras se alejaba, sabiendo que esa lucha era solo el principio. Esa noche, Marco comprendió algo fundamental. El verdadero enemigo no solo eran los monstruos de las sombras, sino también la lucha interna que enfrentaba todos los días. La sombra de la bestia Roma se encontraba bajo un manto de niebla aquella noche. La luna llena brillaba con intensidad, iluminando las antiguas ruinas de la ciudad. Marco, acompañado de Elena, caminaba con cautela por las callejuelas empedradas, sabiendo que algo siniestro se acercaba. La orden de cazadores les había confiado una misión peligrosa: encontrar y destruir a la bestia de Roma, una criatura que acechaba en las sombras y que, según las leyendas, había causado estragos durante siglos. «La bestia no es un hombre lobo común», dijo Elena, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. «Es algo mucho más antiguo, más salvaje. Dicen que es un ser que fue creado por un antiguo ritual, un híbrido de hombre y demonio, diseñado para desatar el caos en la ciudad». Marco asintió, sintiendo el peso de las palabras de Elena. Sabía que su propia maldición lo conectaba de alguna manera con esa criatura, pero la diferencia entre él y la bestia era abismal. Mientras él luchaba por controlar su naturaleza, la bestia parecía haberse entregado por completo a la oscuridad. «¿Cómo encontraremos a esta criatura?», preguntó Marco, su voz grave y seria. Elena sacó un pequeño amuleto de su bolsillo, un objeto antiguo que pertenecía a la orden de cazadores. «Este amuleto es la clave», explicó. «A través de él podemos rastrear la energía oscura que emite la bestia. Pero no será fácil. Su poder crece con cada luna llena, y no estamos luchando solo contra un hombre lobo. Estamos enfrentando a un ser que se alimenta de la oscuridad misma». A medida que avanzaban, las calles se volvían cada vez más desiertas, y la sensación de peligro se intensificaba. Marco sentía su corazón latir con fuerza.
el instinto animal dentro de él despertando cada vez más. Sabía que la confrontación estaba cerca. De repente, un rugido gutural rompió el silencio de la noche. Era una mezcla entre el aullido de un lobo y un gruñido demoníaco. Un sonido tan escalofriante que hizo que los pelos de la nuca de Marco se erizaran. Elena reaccionó de inmediato, tomando su espada con determinación. «Es él», dijo con voz tensa. «La bestia está cerca». Elena avanzó rápidamente, guiada por el amuleto que brillaba con una luz tenue. Marco la siguió, sintiendo su cuerpo transformarse lentamente, como si la bestia dentro de él comenzara a despertar también. La lucha interna era abrumadora, pero no podía dejar que su monstruosa naturaleza tomara el control. No en ese momento. Finalmente, llegaron a una antigua cripta, una construcción olvidada por el tiempo. Las puertas de hierro, cubiertas de musgo y óxido, se abrieron con un crujido aterrador. Al entrar, la oscuridad parecía engullirlos por completo. La bestia estaba allí, esperando, una figura enorme, con ojos rojos brillantes y garras afiladas como cuchillos, emergió de las sombras. Su cuerpo estaba cubierto de pelo negro y espeso, y su rostro deforme mostraba una sonrisa salvaje, llena de dientes afilados. «Has venido a matarme, Marco», dijo la bestia, su voz un susurro rasposo que resonaba en las paredes de la cripta. «Pero sabes que no puedes. Yo soy lo que tú alguna vez serás si dejas que tu monstruosidad tome el control». Marco sintió un nudo en el estómago. La bestia conocía su nombre. ¿Cómo podía saberlo? Era posible que estuvieran conectados de alguna manera más profunda de lo que pensaba. «Lo que tú eres, yo lo he superado», dijo la bestia, dando un paso hacia él. «Ven, Marco, únete a mí. Deja de luchar contra lo que eres realmente. La oscuridad es poderosa, y juntos podemos desatarla en Roma». Marco retrocedió, el miedo apoderándose de él por un momento. Pero recordó por qué había comenzado todo esto: para proteger a la ciudad, para evitar que la oscuridad consumiera más vidas. No podía rendirse ahora. «No», gritó, su voz retumbando en la cripta. «Yo no soy como tú. Lucharé contra esta maldición hasta el final». Con un grito gutural, la bestia saltó hacia él, sus garras extendidas. Marco no dudó. Sacó su cuchillo, de plata, el único material capaz de matar a un hombre lobo, y lo levantó con determinación. La batalla que siguió fue brutal y feroz. Un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, entre la humanidad y la bestialidad. Elena luchaba a su lado, usando su espada con habilidad, pero la bestia era un enemigo formidable. La criatura parecía casi invencible, su fuerza sobrehumana y su furia incontrolable. Pero Marco no iba a ceder. Con un grito final de desesperación, clavó su cuchillo en el corazón de la bestia. La criatura emitió un aullido de agonía y, en ese momento, la luz de la luna iluminó la cripta, revelando el rostro humano de la bestia por un instante antes de que cayera al suelo, derrotada. Marco cayó de rodillas, agotado. La maldición aún lo acechaba, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. La lucha no había terminado, pero había dado un paso importante hacia su redención. La redención de Marco. La cripta estaba en silencio. El eco del rugido de la bestia aún retumbaba en las paredes, pero la lucha había terminado. Marco permaneció de rodillas, su cuerpo cansado y cubierto de sudor. A su lado, Elena respiraba, con dificultad, también agotada por la feroz batalla que acababan de librar. Ambos miraban el cadáver de la bestia, ahora inmóvil en el suelo de piedra. «Lo hemos logrado», murmuró Elena, su voz casi un susurro. «La bestia está muerta. Roma está a salvo, al menos por ahora». Marco no respondió inmediatamente. Su mente seguía procesando lo que acababa de suceder. La lucha no había sido solo contra una criatura sobrenatural, sino contra sus propios demonios internos. Había sentido el llamado de la oscuridad, la tentación de ceder al poder de su maldición. Pero algo en su interior, una chispa de humanidad que aún quedaba en él, le había permitido resistir. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Marco, mirando a Elena con una expresión cansada. «¿Qué sucede con nosotros después de todo esto?». Elena lo miró fijamente, con una expresión que mezclaba empatía y tristeza. «Lo que sucede ahora depende de ti, Marco», respondió. «Has hecho lo más difícil.
Has enfrentado la oscuridad que hay dentro de ti y has sobrevivido. La verdadera pregunta es si serás capaz de vivir con eso, con lo que eres. Marco cerró los ojos por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que su lucha no había terminado. La maldición que lo había marcado desde su juventud seguía con él. Pero ahora, al menos, había comprendido algo fundamental. No podía seguir huyendo de su verdadera naturaleza. Tenía que aprender a convivir con ella, a dominarla, en lugar de dejar que la dominara a él. Te ayudé a destruir a la bestia, dijo Elena finalmente. Pero la batalla dentro de ti es algo que solo tú puedes ganar. Tienes que decidir qué camino tomar. ¿Vas a seguir luchando por mantener tu humanidad? ¿O vas a entregarte a lo que te convierte en lo que temes ser? Marco miró la luna llena que brillaba en el cielo a través de las grietas de la cripta. Podía sentir el deseo de transformarse, la presión de la bestia acechando en su interior, pero también sentía algo más, una fuerza renovada, una determinación que nunca había experimentado antes. Seguiré luchando, dijo Marco, su voz firme y decidida. No quiero ser como ellos. No quiero ser un monstruo. Quiero encontrar un propósito para mi vida, incluso con esta maldición. Elena asintió, una leve sonrisa apareciendo en su rostro. Eso es todo lo que se puede hacer, dijo. El camino no será fácil, pero ahora tienes una oportunidad. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Marco se levantó lentamente, sintiendo el peso de su decisión. La lucha no había sido solo contra la bestia, sino contra sí mismo. Y aunque la batalla había terminado, el camino hacia la redención aún estaba por recorrer. Tenemos que volver, dijo Marco. Roma necesita saber que está a salvo. La orden debe conocer lo que hemos hecho. Elena asintió y juntos comenzaron a caminar hacia la salida de la cripta, dejando atrás el cuerpo de la bestia. Mientras avanzaban por las oscuras calles de Roma, Marco sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había dado un paso hacia la paz. Pero sabía que la lucha no había terminado. La maldición seguía con él, y en alguna parte de su alma, la bestia aún lo acechaba. Sin embargo, ahora comprendía que no podía vencerla solo con fuerza. Tendría que aprender a dominarla, a vivir con ella, y a proteger lo que quedaba de su humanidad. La noche era profunda y llena de misterio, pero Marco ya no tenía miedo. Sabía que, aunque la oscuridad nunca desaparecería por completo, siempre habría una luz dentro de él para guiarlo. Vamos, dijo Elena. Hay mucho por hacer, aún. Y juntos desaparecieron en la niebla de Roma, con la esperanza de que, aunque el camino fuera incierto, la redención era posible. Relato 2. La bestia de Sicilia. Capítulo 1. El despertar de la pesadilla. La isla de Sicilia era famosa por sus paisajes impresionantes, su historia profunda y su cultura vibrante. Pero debajo de su belleza, había un oscuro secreto, uno que había estado oculto durante siglos. Durante generaciones, los habitantes de los pequeños pueblos costeros habían oído rumores de criaturas extrañas que acechaban en la oscuridad, pero nadie quería creer que esos mitos fueran reales. La vida continuaba su curso, como si el miedo fuera solo una sombra que nunca tocaba a la gente. Antonio Mancini, un joven pescador de la aldea de Trapani, nunca había creído en las leyendas. Su vida era simple. Pasaba sus días en el mar, buscando la pesca perfecta para vender en el mercado, y sus noches en su casa, rodeado de la cálida compañía de su familia. Sicilia siempre había sido su hogar, un lugar donde se sentía seguro. Sin embargo, todo eso cambió una noche de verano, cuando un extraño suceso perturbó la paz de su mundo. Era una noche tranquila, y Antonio regresaba de una jornada especialmente exitosa en el mar. La luna llena iluminaba el cielo, reflejando su luz en las aguas calmas del Mediterráneo. A medida que se acercaba a la orilla, comenzó a notar que algo no estaba bien. El aire, que normalmente estaba lleno de los sonidos de las olas y los grillos, estaba inquieto, denso. Algo le decía que la calma era engañosa. Al llegar a la playa, vio a varios hombres de la aldea reunidos en un círculo. Sus rostros estaban pálidos, llenos de miedo y desesperación. Antonio se acercó rápidamente, preocupado. «¿Qué ha pasado?», preguntó, dirigiéndose a su amigo Giovanni,
uno de los pescadores más experimentados del pueblo. Giovanni lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de terror y confusión. Algo ha atacado a las ovejas en el campo, algo grande, algo que no podemos explicar. Antonio frunció el ceño, tratando de entender lo que su amigo le decía. ¿Qué quieres decir con algo grande? Las marcas en los animales, continuó Giovanni, su voz temblando. Son garras, como las de un lobo, pero más grandes, y con una fuerza que no hemos visto nunca. Las bestias que acechan en la oscuridad no son de este mundo, Antonio. No son lobos normales. El joven pescador se sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los rumores sobre criaturas extrañas que rondaban las tierras de Sicilia comenzaron a regresar a su mente. Pero siempre los había descartado como supersticiones, como cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, las palabras de Giovanni y la expresión en su rostro le decían que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Esa misma noche, mientras Antonio intentaba dormir en su cama, algo lo despertó. Un sonido lejano, como un rugido o un aullido, resonó en la distancia. Su cuerpo se tensó y una extraña sensación de inquietud lo invadió. Se levantó rápidamente y se asomó a la ventana de su pequeña casa, mirando hacia el campo oscuro. No podía ver nada, pero podía sentir que algo estaba allí, observando. Decidió salir. Aunque la luna iluminaba la noche, las sombras parecían moverse por sí solas, como si la oscuridad misma estuviera viva. Mientras caminaba por el sendero que llevaba a las colinas, el aire se volvía más denso, más frío. El sonido del viento, normalmente suave, ahora era como un susurro bajo, inquietante. Antonio sentía que algo lo acechaba, pero no podía verlo. De repente, algo se movió en las sombras. Un destello de luz reflejó algo en los ojos de la criatura. 2 puntos rojos, brillantes como brasas, fijos en su dirección. Antonio dejó de respirar, paralizado por el miedo. El sonido de sus propios latidos retumbaba en sus oídos, y la criatura, una enorme figura de pelaje oscuro, dio un paso hacia él. ¿Qué eres?, murmuró Antonio, su voz temblando. La criatura respondió con un gruñido bajo, como si entendiera sus palabras, y comenzó a avanzar lentamente hacia él. Antonio retrocedió, sin saber qué hacer. En ese momento, recordó las historias que su abuela solía contarle cuando era niño. Historias sobre seres malditos, criaturas que solo salían en las noches más oscuras, y sobre una antigua maldición que acechaba a los descendientes de una familia noble en la isla. Según la leyenda, los descendientes de esa familia estaban condenados a convertirse en algo más que humanos, algo mucho más oscuro. Pero Antonio nunca había creído en esas historias, hasta ahora. La criatura dio un salto, y Antonio apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un giro desesperado, logró evitar la garra que se lanzó hacia él. Corrió hacia el pueblo, con el monstruo pisándole los talones. La criatura aulló, su voz llenando el aire, y Antonio sintió que sus piernas no podrían seguir por mucho más tiempo. Al llegar al borde del pueblo, Antonio vio a un grupo de aldeanos con antorchas que se acercaban rápidamente al sonido de la persecución. Al ver la figura monstruosa, los aldeanos se detuvieron, aterrados. Pero uno de ellos, al ver la figura monstruosa, los aldeanos se detuvieron, aterrados. Pero uno de ellos, el anciano Salvatore, no titubeó. Con la rapidez que su edad permitía, sacó un viejo talismán de su pecho y comenzó a recitar palabras en un dialecto antiguo que Antonio no comprendía. La música de su voz, aunque quebrada por los años, parecía resonar con una fuerza sobrenatural. Los demás aldeanos, paralizados por el miedo, observaban en silencio, esperando ver si el anciano podría hacer algo que los salvara de esa monstruosidad. La bestia, que antes se había lanzado furiosa hacia Antonio, pareció vacilar. Sus ojos rojos brillaron con una intensidad maligna, pero al escuchar las palabras del anciano, su andar se volvió errático. Con cada sílaba que Salvatore pronunciaba, la criatura retrocedía, como si algo invisible la estuviera empujando para atrás. Un rugido gutural escapó de su garganta, lleno de furia y frustración, y la bestia comenzó a dar saltos en círculos, como si intentara escapar de la influencia del talismán. Finalmente, con un último gruñido de rabia, la criatura dio un
Enorme salto hacia el bosque cercano, desapareciendo entre los árboles y dejando tras de sí una estela de viento y oscuridad. Los aldeanos se quedaron en silencio, todavía temblorosos, mientras Salvatore guardaba el talismán y se acercaba a Antonio. «Está fuera de nuestra vista por ahora», dijo el anciano respirando con dificultad. «Pero no creas que está vencida. La bestia regresa cada generación, y lo que acaba de suceder es solo el inicio de lo peor. El mal está despertando en Sicilia». Antonio, aún recuperándose del choque, trató de procesar lo que acababa de vivir. ¿Quién es esa criatura? ¿Y por qué me persiguió? Salvatore lo miró fijamente, como si evaluara cuánto podía decirle. La bestia no es solo un monstruo. Es el legado maldito de la familia Valenti. La criatura es uno de sus descendientes, alguien que ha sido transformado por generaciones de magia oscura, pactos olvidados y sacrificios humanos. Aquellos que llevan el apellido Valenti están condenados a convertirse en lo peor de sí mismos, algo más allá de la humanidad. Antonio sentía que el aire se le escapaba. Entonces, ¿mi familia? ¿Estamos relacionados con esto? El anciano asintió lentamente. La maldición comenzó hace siglos, pero tu familia tiene sangre de los Valenti. El linaje está marcado por esa oscuridad, y la bestia, como su descendiente más directo, siempre busca a aquellos que comparten esa sangre. Estás atrapado en esta lucha, Antonio, y la única forma de romper el ciclo es enfrentarte a la criatura, pero no será fácil. El pescador miró hacia el bosque, donde la sombra de la bestia se había desvanecido. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La isla que había considerado su hogar ahora estaba marcada por una amenaza ancestral, y no podía ignorarlo. Algo más grande que él mismo estaba en juego, y el destino de Sicilia, de su familia y de su pueblo, dependía de cómo enfrentara la oscuridad que se cernía sobre ellos. «¿Cómo puedo detenerlo?», preguntó Antonio, su voz llena de determinación. Salvatore le dio una mirada grave. «Para detenerla debes conocer su origen. Debes encontrar los secretos perdidos de la familia Valenti, los rituales, las reliquias, que los antiguos usaron para sellar a la bestia en la oscuridad. Y si tienes suerte, si el destino lo permite, quizás puedas romper la maldición. Pero prepárate, la lucha será larga, y la bestia no se rendirá tan fácilmente». Con esas palabras, Salvatore se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el pueblo. Antonio lo siguió, consciente de que el día había cambiado para siempre. La bestia de Sicilia no era solo una leyenda, y ahora él tenía un papel que desempeñar en esta guerra ancestral. La noche aún estaba llena de misterios, pero Antonio sabía que su vida, su alma y la de su gente dependían de lo que hiciera a partir de ese momento. La pesadilla apenas comenzaba, y el camino hacia la redención y la supervivencia sería más oscuro y peligroso de lo que jamás habría imaginado. La búsqueda del pasado. El amanecer llegó lentamente sobre la isla, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Pero para Antonio, el día no trajo consuelo. El aire fresco de la mañana no lograba despejar la neblina que envolvía su mente. Había dormido poco, inquieto, pensando en las palabras de Salvatore. La maldición, los Valenti, la bestia, todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Sin embargo, sabía que no podía escapar de lo que ahora le tocaba enfrentar. La aldea se despertaba lentamente. Los pescadores regresaban del mar y los aldeanos comenzaban sus labores cotidianas, pero la atmósfera había cambiado. Había algo en el aire, una tensión que no se podía ignorar. Nadie hablaba de lo ocurrido la noche anterior, pero todos sabían que algo siniestro había sucedido. Antonio se dirigió al taller de Salvatore. El anciano, a pesar de su edad, mantenía una gran cantidad de libros antiguos y documentos, muchos de los cuales hablaban de leyendas y sucesos olvidados. El joven pescador había decidido que debía aprender más sobre la maldición que acechaba a su familia. Si quería sobrevivir, si quería salvar a los suyos, debía entender el pasado. Salvatore llamó mientras entraba en la pequeña biblioteca del anciano. Salvatore estaba de pie frente a una mesa de madera, hojeando un antiguo manuscrito con las manos temblorosas. «Ah, Antonio», dijo el anciano sin volverse. «Sé por qué estás aquí.
Tienes que saber más sobre lo que enfrentamos. Y aunque no soy un hombre de muchas palabras, haré lo que pueda para ayudarte. Antonio se acercó a la mesa y observó los documentos. Quiero saber todo. No puedo seguir viviendo con este miedo, con esta incertidumbre. Tengo que entender de dónde viene la bestia. ¿Qué la trae de vuelta? Salvatore asintió con gravedad y comenzó a hablar lentamente, como si las palabras le dolieran. La familia Valenti, de la que desciendes, tiene una historia oscura. Hace siglos eran nobles poderosos, pero se embarcaron en prácticas prohibidas, buscando el poder absoluto. Estaban obsesionados con la inmortalidad, con el control sobre la vida y la muerte. En su desesperación, hicieron un pacto con fuerzas oscuras, con algo mucho más antiguo que ellos mismos, algo que no debía ser despertado. Antonio lo miró con atención. ¿Un pacto con quién? ¿Qué fuerzas oscuras? Los detalles son difusos, pero todo apunta a una entidad que habita más allá de este mundo, algo que se alimenta del sufrimiento y la desesperación. Ellos lo invocaron, a cambio de un poder que no podían ni imaginar. Pero lo que no sabían era que ese poder no tenía límites. La entidad les dio lo que querían, pero a un costo terrible. Cada generación de los Valenti pagó con su alma. La bestia es el resultado de ese pacto. Antonio sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿la bestia es parte de mi familia? ¿Es una maldición que pasa de generación en generación? Salvatore asintió. Exactamente. La bestia es una criatura que, en su forma original, era humana, un descendiente directo de los Valenti. Pero al recibir el poder de la entidad, su forma se transformó, convirtiéndose en algo más, algo monstruoso. Cada vez que la criatura muere, otro descendiente de los Valenti, marcado por la oscuridad, asume su lugar. El ciclo continúa. Antonio dio un paso atrás, asimilando la información. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Por qué no nos dijeron esto? Las generaciones más recientes de los Valenti intentaron ocultar la verdad. El linaje se diluyó con el tiempo, y las malas acciones de los antepasados se convirtieron en mitos y leyendas. Tus padres, por ejemplo, no sabían todo esto. Pero ahora que la bestia ha regresado, el destino te ha alcanzado. Solo tú, como último descendiente directo, puedes romper el ciclo. El joven pescador sintió que el peso de las palabras lo aplastaba. ¿Cómo puedo romperlo? ¿Qué debo hacer? Salvatore se levantó lentamente y fue hasta un viejo baúl de madera. Lo abrió con cuidado, revelando una serie de libros gastados y objetos antiguos. Aquí están los antiguos rituales, los secretos de cómo los Valenti intentaron sellar a la bestia. Algunos de estos rituales pueden ayudarte a comprender lo que se necesita para destruirla. Pero ten cuidado, Antonio. Hay muchos riesgos. La bestia es poderosa, y no solo depende de la fuerza física para vencerla. Necesitarás algo más. Antonio miró los libros con determinación. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. No puedo dejar que esto destruya mi hogar, a mi familia. Salvatore lo miró fijamente. Entonces prepárate. La bestia no será fácil de derrotar, y cada paso que tomes será peligroso. Pero si logras encontrar los elementos adecuados, si sigues el camino correcto, quizás puedas finalmente romper la maldición. El joven pescador asintió, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Roma apenas comenzaba. Sabía que lo que estaba por venir sería mucho más complejo y desafiante. La ciudad, con toda su grandeza y misterio, ocultaba muchos secretos oscuros que Marco aún no comprendía por completo. El lobo que había derrotado era solo una de las manifestaciones de la maldición que corría por sus venas, pero también era un recordatorio de que la verdadera batalla no solo estaba en los monstruos que cazaba, sino dentro de sí mismo. Sintió una mezcla de alivio y ansiedad al darse cuenta de que la noche aún era joven y que la paz momentánea estaba lejos de ser definitiva. Mientras se alejaba de las catacumbas, su cuerpo palpitaba con una energía salvaje, y el deseo de cazar nuevamente comenzaba a surgir. Luchaba contra el impulso, pero sabía que no podía escapar de su propia naturaleza. Roma, la ciudad de los imperios y las leyendas, seguía siendo el campo de batalla donde su destino se desplegaría. Marco, el hombre lobo, estaba a punto de descubrir que el verdadero enemigo era algo mucho mayor y más antiguo de lo que podría imaginar.
Y al mismo tiempo tendría que aprender a controlar a la bestia dentro de sí, si quería salvar tanto su humanidad como la ciudad que amaba. La guerra dentro de él y en Roma recién comenzaba. La sombra de la conspiración. Roma nunca dejaba de sorprender a Marco. A pesar de los siglos de historia y la modernidad que había transformado algunas de sus calles, la ciudad seguía guardando secretos en sus rincones más oscuros. La batalla que libraba dentro de sí se volvía cada vez más difícil de controlar. Durante días, había sentido la presencia de algo más grande, algo que se movía en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Helena había sido su aliada, pero había algo en sus ojos que Marco no lograba entender por completo. A pesar de las largas conversaciones sobre los cazadores y los hombres lobo, había una distancia entre ellos, una barrera invisible que Marco no podía atravesar. ¿Qué sabía ella que él no? Esa pregunta comenzaba a martillar en su mente. Helena lo había guiado hasta la antigua Biblioteca Vaticana, un lugar rodeado de misterios, donde solo unos pocos sabían de los libros prohibidos y de los textos antiguos que hablaban sobre las criaturas que acechaban la humanidad. Sin embargo, lo que Marco no sabía era que esos libros no solo contenían historias de hombres lobo y vampiros, sino que también hablaban de una antigua secta, conocida como los Hijos de la Luna, que había existido siglos atrás. «Hay algo que no te he contado», le dijo Helena una noche, cuando se encontraban en un oscuro pasillo de la biblioteca. La luz de las velas iluminaba sus rostros, y la atmósfera cargada de siglos de sabiduría parecía envolverlos. Marco la miró atentamente, notando una leve preocupación en sus ojos. «¿Qué sucede, Helena?» «Los Hijos de la Luna no solo eran cazadores». Helena pausó, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Ellos fueron los primeros hombres lobo, o más bien, ellos eran humanos que hicieron un pacto con las fuerzas oscuras, y desde entonces la maldición ha sido transmitida de generación en generación. Marco frunció el ceño. No podía creer lo que escuchaba. Durante su investigación, había aprendido sobre las criaturas, pero nunca había oído hablar de una secta tan antigua. «¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo?», preguntó, la desconfianza comenzando a asomar en su voz. Helena lo miró fijamente, como si luchara con la decisión de revelar la verdad. «Tú eres un descendiente directo de esa secta. Tu sangre tiene el poder de liberar a todos los hombres lobo del mundo de su maldición. Pero hay algo más. Si no controlas esa sangre, tu transformación será irreversible. Y cuando llegue ese momento, ni siquiera la orden podrá detenerte». Las palabras de Helena cayeron como un golpe seco en el aire. Marco se sintió como si el suelo debajo de él hubiera desaparecido. Era posible que su destino estuviera ligado a una maldición tan antigua, que su existencia, su lucha interna, no fuera solo un accidente, sino parte de un plan mucho más grande. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó, su voz tensa y desafiante. «Tienes que encontrar el origen de la maldición. Solo entonces podrás romperla, pero para hacerlo, deberás enfrentarte a los que aún siguen en la sombra, los que desean que esta maldición nunca termine». Marco respiró profundamente, procesando las palabras de Helena. La revelación le dejó una sensación de impotencia y miedo, pero también una nueva determinación. Si había algo que podía hacer para acabar con la oscuridad que lo envolvía, lo haría. Juntos, Marco y Helena decidieron buscar la fuente de la maldición. Sabían que la búsqueda no sería fácil. La secta de los Hijos de la Luna aún tenía seguidores en todo el mundo, y su influencia llegaba más lejos de lo que imaginaban. Pero algo dentro de Marco se encendió al saber que su lucha no solo era por su propia supervivencia, sino por la posibilidad de redimir a aquellos que, como él, estaban atrapados en la oscuridad. Esa misma noche, Marco sintió la fuerza de su transformación apoderándose de él. La luna llena estaba cerca, y con ella, el poder de la bestia se despertaba. Pero ahora, en lugar de temer lo que podría suceder, Marco sentía una extraña calma. Había un propósito en su lucha, y eso lo mantenía firme. Helena lo observaba, con cautela, consciente de que la batalla que estaba por venir sería mucho más peligrosa de lo que ambos imaginaban. La conspiración que se tejía en las sombras de Roma era solo el comienzo, y las fuerzas que se alzaban contra ellos no solo eran oscuras, sino también implacables.
Marco estaba listo. La guerra contra su propia naturaleza y contra la secta de los hijos de la luna iba a comenzar, y no había vuelta atrás. El renacer de la bestia. En las oscuras montañas de los Apeninos, una pequeña aldea estaba marcada por una antigua maldición que se transmitía de generación en generación. Los lugareños hablaban en susurros sobre las criaturas nocturnas que rondaban los bosques y se alimentaban de la carne de los desprevenidos. No obstante, lo que nadie sabía era que una de esas criaturas había nacido entre ellos, oculta bajo la apariencia de un hombre común. Marco, el hijo del herrero, llevaba una vida tranquila, ajeno al oscuro destino que lo esperaba. Pero todo cambió una noche de luna llena, cuando al regresar de un recorrido por el bosque, fue atacado por una bestia salvaje. Aunque logró escapar con vida, algo dentro de él había cambiado. Desde esa noche, la fiebre lo consumía cada mes, y bajo la luz de la luna llena, sentía una fuerza incontrolable tomar control de su cuerpo. La sangre del lobo. La transformación de Marco era aterradora. Cada vez que la luna llena ascendía al cielo, su cuerpo se retorcía, su piel se cubría de pelo y sus garras salían para desgarrar. Nadie en la aldea sabía la verdad, pero todos veían sus cambios, el miedo en sus ojos y la violencia en su alma. Marco intentó refugiarse en el aislamiento, lejos de su gente, pero la bestia dentro de él nunca le permitió descansar. Una noche, cuando el deseo de cazar se apoderó de él, encontró a un anciano en el bosque, un hombre que parecía conocer la maldición que lo aquejaba. El anciano le habló de una antigua secta, los hijos de la luna, y de cómo las almas de los hombres lobo estaban atrapadas en un ciclo eterno de destrucción y sufrimiento. Tú, Marco, eres uno de ellos, le dijo el anciano, antes de desaparecer en la oscuridad. La marca de la sombra. Marco comenzó a comprender que no podía luchar solo contra la maldición que lo consumía. La presencia de los hijos de la luna lo acechaba, y cada vez que intentaba escapar de su destino, la secta encontraba una forma de atraerse hacia él. La lucha contra la bestia dentro de él era solo una pequeña parte de la guerra que había comenzado. Se adentró en los secretos oscuros de la secta, y lo que descubrió fue aún más aterrador. Los hijos de la luna no solo buscaban perpetuar la maldición, sino que querían usar a Marco para liberar una antigua criatura que dormía en lo profundo de las montañas. Esta criatura, mucho más poderosa que cualquier hombre lobo, tenía el poder de destruir todo a su paso. El último encuentro. La noche en que la criatura se despertó, Marco sabía que debía enfrentarse a su destino. Con una determinación feroz, se preparó para la batalla final. Sabía que la única forma de detener el mal que había sido desatado era sacrificando lo que quedaba de su humanidad. Cuando la bestia de los hijos de la luna emergió, una feroz batalla comenzó en el corazón de las montañas. Marco luchó contra la criatura con todas sus fuerzas, enfrentándose a la bestia que llevaba dentro de sí, mientras el destino de su aldea y su propia alma pendían de un hilo. Al final, Marco salió victorioso, pero la batalla lo dejó marcado, para siempre. Sabía que la maldición no había desaparecido por completo, pero había logrado detener su propagación. El sacrificio que hizo esa noche no solo selló su destino, sino también el de la oscuridad que había amenazado con consumir a todos.